Muchas gracias por guiarnos en esta manera. Ha llegado el momento para escuchar la palabra de Dios. Y como siempre, como todos somos predicadores de alguna manera u otra, esperamos escuchar la palabra de Dios siendo predicada. Y he estado pensando, incluso antes que comenzara el semestre, de qué compartir con ustedes. Y quiero que consideremos la palabra de Dios con base en Primera de Pedro, capítulo 4. Primera de Pedro 4. Vamos a considerar ese texto. Déjenme que lo lea por ustedes. Versículos 10 y 11. Sirviendo a nuestro Rey que regresa es el tema de hoy. Primera de Pedro 4, 10 y 11. Acerca de esta salvación. Primera de Pedro 4, 10 y 11. Según cada uno ha recibido un don especial, úselo sirviéndonos los unos a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. El que hable conforme a las palabras de Dios. El que sirve, que lo haga por la fortaleza de Dios, que Dios da, para que en todo Dios sea glorificado mediante Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Un texto maravilloso, ¿cierto? No sé si alguna vez han visto esto, pero al menos en fútbol americano se ve. No sé si en otros deportes lo tienen. Es una tradición. Y verán que en el cuarto cuarto levantan los cuatro dedos. Y yo lo hice en mis tiempos cuando jugaba fútbol universitario. Y esto quiere decir, este es el cuarto cuarto. Y tenemos 15 minutos para ya sea mantener la ventaja o realmente ganar. Y a menudo el entrenador nos diría, deben dejarlo todo en el campo. Este es el cuarto cuarto. El primer cuarto terminó, el segundo cuarto terminó, llegó el medio tiempo, hablaron, discutieron, hicieron ajustes y ahora regresas, el tercer cuarto, tal vez empataste el partido, tal vez venían desde atrás, tal vez extendieron la ventaja, pero sin embargo ahora verán a todos los equipos levantando. Ok, vamos, este es el último intento, no hay más tiempo después de esto. Una vez que esta campana suena, no podemos venir desde atrás porque terminó el partido. El cuarto cuarto terminó. Lo hice muchas veces. Y muchas veces, honestamente, si soy honesto con ustedes, pensaba, es imposible que lo vamos a lograr. No va a pasar. Y había otras ocasiones que recuerdo que lo podemos hacer y estaba seguro que lo podíamos hacer. Vamos a ir y vamos a derrotarlos y vamos a dejarlo todo en el campo. Asegúrate que usas todos tus talentos, todo lo que Dios te ha dado para ganar. Da el todo de ti. Siempre fui un tipo defensivo. Iba por cada uno de los jugadores. No importa si sabes cada una de las posesiones. El punto es decirle a todos los jugadores, vamos, déjalo todo en el campo. E incluso ir a la parte ofensiva, porque no han anotado puntos. Vamos, vamos, háganlo, ustedes pueden. Tienen la habilidad de hacerlo, tienen los talentos. Sé que lo pueden hacer. No dejen nada atrás. Denlo todo. Por eso levantamos los cuatro dedos y decimos eso. Pienso en la vida cristiana de esa manera, dejando todo atrás. En un sentido yo diría que estamos en el cuarto cuarto. El tiempo está cercano. Jesucristo está por venir. La pregunta es, ¿vas a dejar todo en el campo? ¿Vas a usar tus talentos, tus habilidades, tus dones para decir, Dios, di lo mejor de mí? Y hay momentos en que he visto a la gente que juega y realmente después de que el juego termina colapsan y porque dan el todo. Lo dieron todo. Un ejemplo clásico, hace años que se jugó, era para
el equipo de San Diego y lo estaba dando todo. Había dado todo y terminó exhausto. Y es importante lo mucho que da la gente para los deportes. Recuerdo una vez jugando en contra de otro equipo universitario. Estábamos jugando en el campo del otro equipo ante 85,000 personas. Y vienes tú diciendo, voy a ganar en este estadio. Bueno, la verdad es que una vez lo hicimos y la otra vez no. Pero lo dejamos todo en el campo. Es interesante que la semana pasada, cuando el Dr. Zuber predicó acerca de tener cuidado, de no tener ambiciones excesivas, y este mensaje es un complemento de eso. No sabía que él iba a predicar eso, y él no sabía que yo iba a predicar esto, pero seguramente en la providencia de Dios estamos aquí hoy, en un sentido, para complementar lo que ya se ha dicho acerca de servir, y cómo servimos, y por qué servimos. Y mi énfasis en esta mañana es en esta realidad de que sirvamos con un sentido de urgencia, que todos sepamos que el Señor está por venir y debemos darlo todo. Creemos en la venida inminente de nuestro Señor Jesucristo. Podemos hablar de la cultura de la iglesia y que la cultura de la iglesia necesita ser confrontada porque vivimos en una era donde se pide qué puedo ganar de la iglesia, qué sonidos se escuchan, qué cosas se harán, qué cosas se verán. Y se escuchan muchos mensajes, muchos posts de Facebook en las redes sociales acerca de estas cosas de la cultura en la iglesia. Y que son confrontadas y está bien. Pero los ministros no están divorciados. Los ministros no están divorciados de este aspecto del Evangelio. Pero no podemos pensar acerca de nuestra propia grandeza. No pueden haber ministros que no han desarrollado un corazón de siervos, un corazón que dice voy a dejarlo todo en el campo, voy a dar el todo para mí, para el Señor. Y si no gano nada, que sea así, que sea todo para el Señor, porque lo hago ante el Rey, ante su inminente venida. No me importa mi ganancia personal. Jesucristo fue un siervo humilde y Él sirvió con un sentido de urgencia. Y quiero enfocarme en ese sentido de urgencia mientras le servimos. Si fueras a crear una congregación de nuevo y le preguntáramos a alguien, ¿qué fraternidad sería? Si miras alrededor y lo que Jesús haría es, replíquenme a mí, hagan lo que yo hice. Sígame como yo sigo a Cristo, dijo Pablo. Y estamos diciendo, sígueme como yo sigo. Y este texto nos ayuda a poner las cosas en perspectiva. Quiero que vayamos por algunos los versículos del 1 al 9 también, mientras llegamos al versículo 10 y 11. Y los versículos del 1 al 6, el ejemplo de Cristo nos llama a una nueva vida, porque Cristo ha padecido en la carne. Por eso debemos hacer lo mismo. Por eso debemos armarnos, por eso debemos terminar con el pecado. No debemos vivir más como vivíamos, el versículo 2. Para vivir el tiempo que le queda en la carne, ya no para las pasiones humanas, sino para la voluntad de Dios. El tiempo es importante. Viene otra vez el tiempo en el versículo 3, porque el tiempo ya ha pasado. Es suficiente para haber hecho lo que agrada a los gentiles. Cuando perseguíamos también nosotros sensualidad y todas estas cosas que describe Primera de Pedro. Esa puerta está cerrada para nosotros hoy. Ahora vive la vida el resto de tu tiempo como si estamos en el cuarto viviendo para Jesucristo, como que si Él está por regresar, porque de hecho Él está por regresar. Entonces, en un sentido, volvemos a ver el tiempo en el versículo 4. No corráis con ellos en el mismo desenfreno de desilusión
os ultrajan, ellos nos ven y ven que ya no hacemos lo mismo. En lugar de animarte y felicitarte, te castigan, te critican. Pero debemos esperar esto, porque somos del Señor. Y Él, como dice el versículo 1, padeció en la carne también. Noten que en el versículo 5 dice, ellos darán cuenta a aquel que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. En su tiempo otra vez van a ser juzgados. Hemos sido llamados para vivir de acuerdo a la voluntad de Dios en el versículo 6. El cambio en el pasaje en el versículo 7. El ejemplo de Cristo del 1 al 6 nos mueve a hacer esto. Y en el 7 al 11 podemos decir que el escatón de Cristo, la venida de Cristo, las cosas finales de Cristo nos motiva a esta nueva vida. Miren el versículo 7. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Por lo tanto, sean sobrios. Por lo tanto, oren. Por lo tanto, sirvan al Señor. El fin de todas las cosas está cerca. Es lo que está tratando de decirnos la palabra de Dios. Pedro dice que la motivación de lo que estoy por decir, en el versículo 8, 9, versículos 10 y 11, es que pienses escatológicamente. Piensa es que la vida está acá, estamos en el cuarto, vivamos de manera adecuada, de acuerdo a lo que Él dice. Hay unas palabras que quiero que consideramos. Inminencia. Y esto es lo que Él está hablando. El retorno inminente de Jesucristo. Está cerca, está cerca. Eso es lo que quiere decir, está cerca, todo está cerca, el fin de los tiempos está cerca. Y quiero hablar de la inmanencia también. Inminencia e inmanencia. ¿Qué es inminencia? Es que Cristo va a venir otra vez y puede venir en cualquier momento. Y todos creemos esto esta mañana. En cualquier momento. El Señor está por regresar, es inminente, puede regresar en cualquier momento y esa es nuestra esperanza. Y luego está la inmanencia, que Él está en nuestro medio, mora en nosotros y el Espíritu se mueve de acuerdo a su voluntad soberana. Así como el viento se mueve, Él está salvando, regenerando, dando convicción al mundo de pecado, de justicia y del juicio por venir. Hay inmanencia, Él está con nosotros. Y luego está eminencia. La eminencia de Cristo es lo que su título comunica. Sirve al Rey que está por regresar. Él es digno porque es una eminencia. Él es digno de ser adorado, servido. Él es Señor de señores y Rey de reyes. Inminencia, inmanencia, eminencia. Servimos al Señor de señores, al Rey de reyes. Los versículos 10 y 11 complementan al capítulo 2, versículos 11 y 12. Pedro está haciendo un argumento. Primera de Pedro capítulo 2, versículos 11 y versículo 12. Amados, os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de las pasiones carnales que combaten contra el alma. Luego versículo 12. Mantened entre los gentiles una conducta irreprochable, a fin de que en aquello que os calumnian como malhechores, ellos, por razón de vuestras buenas obras, al considerarlas, glorifiquen a Dios en el día de la visitación. Ahora estamos de regreso a este sentido de tiempo y de cómo debemos vivir y lo que debemos estar haciendo mientras estamos en este cuarto. Vive de una manera adecuada. Versículo 5. Dios va a juzgar. Cuando Pedro dice que todas las cosas están cerca, podemos decir que está cerca el tiempo final de los tiempos. Y tenemos la confianza como creyentes que el plan de Dios se está desenvolviendo y esperamos el regreso de Jesucristo.
que acelerará los eventos del final. Una vez Cristo retorne, comenzará una línea del tiempo específica y estaremos más cerca de la consumación de todas las cosas. Ahora, su retorno es inminente en cualquier momento, pero una vez que regrese, el tiempo comenzará a correr, como lo describe la palabra. Y este tiempo es la que Dios nos da para ministrar de esta manera, con un sentido de urgencia. Y debemos hacerlo antes que se acabe. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Y se nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Él ha subido al cielo, Él está esperando en el momento que regrese. Y a veces podemos volvernos un poco indiferentes porque estamos 2000 años después. Tal vez van a pasar otros 100 años, otros 1000 años. Pero puede ser simplemente otro momento, un poquito más nada más. Y estoy consciente del tiempo, y el tiempo que llevo predicado, llevo 16 minutos predicando, y me queda poco tiempo para terminar de predicar. Y solo así puede pasar. Versículo 4. La salvación está reservada en el cielo, preparada para ser revelada en el último tiempo de nuevo. Versículo 7 de 1 de Pedro 1. Para que la prueba de vuestra fe, más preciosa que el oro, sea hallada que resulte en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo. Esa revelación que esperamos y anhelamos. Versículo 13. Su revelación nos orientará, nos ayudará en las decisiones que tomamos en nuestra vida. Por eso en el versículo 13 dice, sed sobrios en espíritu, poned vuestra esperanza completamente en la gracia que os traerá en la revelación de Jesucristo. Piensa sobriamente mientras estás en el cuarto tiempo, en el cuarto. Y eso es lo que Pablo dice en el versículo 7, que el fin de todo está cercano. Por eso, sé sobrio, por eso, sé diligente. Cuando respecta en la oración, sé sobrio, pero también había dicho antes, deja de vivir como vivías antes, que es todo lo opuesto a vivir de una manera adecuada a lo que eres, de una manera adecuada a esa inminencia. No vivas así más, es lo que está diciendo Pedro. Vive sobriamente. Y a veces para recordar lo que es estar borracho, por ejemplo. Nunca, gracias al Señor, lo he experimentado. Pero hay tipos que conocí en el equipo que se emborrachaban después del juego. Y algunos lo pagaban luego con un juego mal, o tal vez para consolar su mal juego. Y tenían resaca. Yo incluso antes de conocer al Señor, yo no entendía esto, no hacía sentido. ¿Por qué voy a ir a beber algo que me va a hacer daño? Voy a perder el sentido de control y luego vomito y tengo un dolor de cabeza. Simplemente no me hace sentido. No me hacía sentido incluso como un incrédulo. Algunas personas vienen a Cristo, han vivido su vida en el mundo y todavía están tratando de cambiar esa vida y muchos hábitos. Y es lo que Pedro está diciendo. No vivas más de esta manera. Sé sobrio. Sé diligente. Y mira lo que dice con el propósito de la oración. Romanos 13. Romanos 13, 11 al 14. La salvación está más cerca que cuando creímos. Versículo 12. Por lo tanto, pon a un lado las obras de la maldad. Versículo 13. Compórtate adecuadamente como que fuera el día. Vístete de Jesucristo. Versículo 14. Primera de Corintios 10, 11 también.
Y 1 Corintios 15:58 es la misma idea, que abundes en las obras del Señor. Filipenses 4:4-9, el tema es que el tiempo está cercano. Versículo 5 de Filipenses 4, que esto debería marcar tu comportamiento actual. En Filipenses 4, por eso dice, el Señor está cerca. Y porque está cerca, compórtate de la manera que debes hacerlo. Hebreos 10:23-25 nos anima a estimularnos al amor y a las buenas obras, más aún cuando veis que el tiempo está cercano. Segunda de Pedro, ¿qué nos dice Segunda de Pedro, capítulo 3, del 11 al 16? Está diciendo que todas estas cosas van a ser destruidas para que nos demos cuenta de cómo debemos conducirnos de una manera santa y piadosa, que esperemos el día del Señor, que vivamos de una manera adecuada. La inminencia es importante. Todas las experiencias que Pedro ha tenido, la transfiguración, todo lo que vio, y debe de haber sido afectado lo que entendía por santidad. Y ver cómo Jesucristo lidió incluso con sus detractores. Y seguramente tuvo algún efecto en cómo escribió acerca de Jesucristo, en seguirlo en sus pisadas, en seguirlo en sus pasos. Mientras veía cómo Jesucristo pastoreaba, cuidaba a la gente, cómo era un hombre de compasión, seguramente tuvo un gran impacto cuando escribió el capítulo 5. Pero hay algunas cosas en la vida que seguro Pedro hubiera querido hacer de nuevo. Algunos errores que cometió. Seguro hubiera querido hacerlo de nuevo. Pero una vez el tiempo llega hasta el final, se acaba el cuarto, no hay posibilidad de hacerlo de nuevo. Recuerdo que cuando terminaba el partido de lunes veníamos a hacer una recapitulación del juego. Debiste haber hecho esto, no pusiste atención, pudiste haber atacado mejor, no cubriste bien a este jugador, no pusiste la suficiente energía. Y cuando terminó la recapitulación pudiste haber dicho, pudimos haber ganado el juego, pero ¿sabes qué? La realidad es que no lo ganaste. No puedes ir y hacerlo de nuevo. Basado en nuestra evaluación, sí, estamos seguros que tal vez lo pudiéramos haber ganado, pero el tiempo ya pasó. Es demasiado tarde. No puedes hacer nada. Amigo, perdiste. Y el tiempo va a venir para nosotros, muchachos, en que el tiempo habrá terminado. La vida habrá terminado. Eres joven ahora. Tienes energía. Te quedas hasta 3 de la mañana. Te levantas a las 4:30 y sigues adelante con tu vida. De repente tu cuerpo comienza a cambiar. No hablo acerca de nadie, sino acerca de mí mismo. Recientemente me dolía la rodilla y nunca me había dolido antes así. Y comencé a hacer estas cosas durante el día que, no sé, quiero tomar alguna siesta. Y cuando uno es joven, uno no quiere tomar siestas, y tampoco de niño, uno no lo necesita. El pecado, estamos muriendo cada día. El tiempo está viniendo a un final. Habiendo dicho esto en estos 2 versículos, hay 3 exhortaciones en estos 2 versículos que oro que realmente te motivan para servir al Señor con toda tu fuerza, con todo tu corazón, porque nuestro Rey va a regresar de nuevo. El primero es, sirve a tu Rey que regresa de una manera responsable. Sirve responsablemente a tu Rey que está por regresar. Pedro está diciendo, el final está cerca. Debemos hacer amor sacrificialmente. Debe ser hospitalario. Da generosamente. Luego en el versículo 10 dice, son de esa gente que ha recibido un don especial. Ser prudentes, ser sabios. Él está más preocupado por los efectos de lo que va a tener en el cuerpo de Cristo. Las iglesias en Asia Menor han tenido persecución. Él está diciendo, quiero asegurarme que entienden
que hay un don especial que cada uno recibe. Si vamos a servir a nuestro Rey que sirve de una manera responsable, tenemos que reconocer que cada uno ha recibido un don. Saber que hemos recibido algo, están acá en el seminario, han seguramente identificado algún don espiritual o tal vez aún no lo has identificado. Y la mejor manera que puedes hacerlo es a través del ministerio. Usa tus dones para el ministerio, ponte al servicio de la iglesia para que puedan reconocer qué es lo que el Señor te ha dado. Tal vez es el don de administración, tal vez es el don de exhortación. Y ahora eres llamado entonces a usarlos. También está que cuando queremos servir a nuestro Rey responsablemente, lo hacemos mientras cumplimos la expectativa de Dios al usarlo. Reconocemos lo que tenemos, el don que tenemos, y lo usamos en servirnos los unos a los otros. Como dice 1 de Pedro 4:10, según cada uno ha recibido un don especial, úselo sirviendo los unos a los otros. Esa es la manera de hacerlo. Pero al reconocer que es el don que me he dado, quiero ser mejor en hacerlo, quiero ser más productivo en hacerlo, quiero poner mis dones al servicio de la iglesia, de los otros, que los otros sean beneficiados y bendecidos por ese don. Y después de que aprendas todas las herramientas de predicar, por ejemplo, y comiences a predicar, que puedas hacerlo de una buena manera. Y si la idea es capacitarte aún más, prepararte, que puedas ser un buen predicador, alguien que exhorta de una manera correcta. Y Pedro está diciendo, úsalo, no te vuelvas pasivo. Puede ser que todos estén involucrados haciéndolo, y esa es la idea, que todos estén haciendo y ejerciendo su don, que todos estén siendo beneficiados. Si vamos a servir a nuestro Dios responsablemente, esto tiene que ser también mientras somos buenos mayordomos. Miren lo que dice. Mientras lo hacemos, mientras nos servimos los unos a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Esta mayordomía, esta administración que debemos hacerlo, debemos ser buenos mayordomos. Dr. Murphy ha hablado acerca de esto de la mayordomía. Es su frase, no es su frase solamente, pero entienden lo que digo. El énfasis de él, hablando de la mayordomía, desde que lo conozco, está hablando de esto. Hace un par de décadas ya. Y él se prepara reconociendo esa mayordomía, ese legado que ha recibido. Él está siendo responsable, él está siendo un buen administrador de lo que Dios le ha dado. Está siendo fiel, se prepara a hacer sus exámenes, sus clases y trata de ser fiel. Y trata de inculcar esto. Y Pedro es muy intencional al decir esto. Habla de la multiforme gracia de Dios. En el versículo 6 dijo, porque con este fin predicaba el Evangelio, porque aunque sean juzgados, vivan en el Espíritu conforme a la voluntad de Dios. Que seamos realmente, es la idea, administradores, buenos administradores de la multiforme gracia de Dios, a pesar de las pruebas, a pesar de las dificultades. Es necesario que si tú vas a exhortar, que exhortes bien, que ejercites tus dones para que la iglesia pueda pasar por diferentes pruebas y diferentes situaciones, y que toda la iglesia esté trabajando hacia esto y que tú estés sirviendo al Señor de una manera fiel. Cualquiera que sea la dificultad que está pasando la iglesia, se necesitan el uno al otro. Y por eso somos hombres que somos llamados a ser esclavos libres para Cristo. Es un oxímoron de la fe. Él lo ha establecido así. Que nos cuidemos los unos a los otros, que nos sirvamos los unos a los otros. Debemos vivir de esta manera. Vamos, 400 años atrás, el 16 de agosto, 1619. En las costas de Virginia estaban las
los primeros esclavos bajando del barco, desembarcando. Cerca de unos 13 millones que fueron transportados a Europa y América. Y cerca de 1.5 millones a 2.5 millones murieron en el camino y sus cuerpos fueron descartados en el océano y vinieron acá, robados, siendo robados, y experimentaron dificultad, maltrato. Las familias fueron divididas sin esperanza de regresar. Y ya he ido a Virginia. Y hay 2 hijos que tengo que se están entrenando ahí en los Marines. He ido a Charleston también. Y cuando vas a Charleston, caminas por ahí. Es una ciudad maravillosa, llena de buena comida, de buena cultura. He caminado por las calles donde estos hombres fueron vendidos. Y ahora estamos viendo cuál es el mejor lugar para el cangrejo, cuál es el mejor lugar para esto y lo otro. Y estaba en Virginia, en las colinas maravillosas y esos bosques maravillosos, cuando es 95 grados Fahrenheit y hay 95% de humedad. ¿Cómo podrían sobrevivir esto? Pensaba yo. ¿Cómo lo hacían? Siendo esclavos. Muchas veces fueron atacados brutalmente, sin oportunidad de regresar a casa. Nosotros somos esclavos libres. Nosotros somos, de acuerdo a Lucas 17, esclavos de Cristo. Lucas 17 nos dice que somos siervos indignos. Somos esclavos indignos y simplemente hacemos lo que debemos. No necesitamos reconocimiento. Y escuchamos la semana pasada que no hay necesidad de sentarse a la derecha o a la izquierda, porque el reino de Dios es suficiente en sí mismo. No necesitamos más nada. Éramos borrachos, éramos infieles, éramos fornicadores. Y algunos inclusive en sus pensamientos eran adúlteros. Y todos éramos idólatras. Pero por la gracia de Dios, este rey venció a la muerte y nos salvó. Este rey es diferente. Nos saca de las tinieblas. Nos provee su propia vida como rescate. Y Él nos transportará en nuestra muerte, cada uno de nosotros, a un lugar que Pedro le dice a las iglesias, reservado para nosotros. Hermano, déjalo todo en el campo. Sé buen mayordomo de tus dones, mientras honras a tu rey que regresa. Sirve a tu rey que regresa de una manera consciente. Versículo 11. Sirve al rey que regresa de una manera consciente. Que el que habla conforme a las palabras de Dios. Pedro dice, voy a pensar en los dones de 2 maneras. Primera, mientras hablamos por Dios, y por otro lado, mientras servimos por Dios. La fuente de sus palabras son de Dios, vienen de Dios, por eso dice el que hable conforme a las palabras de Dios. Y el que sirve, por el otro lado, que lo haga por la fortaleza que Dios da. Siempre Dios es la fuente de ambas. Vamos al versículo 2, capítulo 2, versículo 9. Pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Pedro
al usar esa palabra de proclamar, es proclamar abiertamente, ampliamente, proclama lo que Dios ha revelado. Capítulo 3, versículo 15. Santificad a Cristo como Señor en vuestros corazones, estando siempre preparados para presentar defensa ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, y hazlo con mansedumbre y reverencia. Nuevamente, habla estas palabras a otros, hazlo diligentemente. Versículo 3, capítulo 3, versículo 19. Habla de Jesucristo, que hizo una proclamación a los espíritus encarcelados. Queruso, este heraldo, este predicador, este anunciador, anunciante oficial. Cuando dice Pedro en el capítulo 4, 11, es que el que hable conforme a las palabras de Dios, que den consejo, que den exhortación, que den palabras de ánimo a los demás, los unos a los otros también. Y sepan que son palabras del Señor y deben ser palabra del Señor, conforme a la palabra del Señor. Nosotros entrenamos pastores y pastores que entrenarán a otros pastores, hombres que entrenarán a otros pastores. Algunos irán y otros serán entrenadores de pastores. Tal vez serás un misionero o a uno de nuestros centros TMI. Mientras entrenan a otros también, eso harán de una u otra manera. Somos hombres que estamos predicando las palabras de Dios. Alguna vez tal vez vas a estar pastoreando una iglesia y vas a entrenar a la gente a exhortarse, a aconsejarse, y debes asegurarte que entienden que cuando lo hagan estarán hablando las palabras de Dios. Lo que se está comunicando son las palabras de Dios. Debemos ser valientes, sensibles y valientes expositores de la palabra de Dios, pero también entender la sobriedad del mensaje. También el versículo 11 dice, el que sirve, que lo haga por la fortaleza que Dios da. Ustedes pueden pensar que estamos en el cuarto del seminario, pero que nunca llega y ya van 15 cuartos y nunca pasa y extra tiempo, extra tiempo. Ya cuando está llegando noviembre, el 18, decimos, oh, ya terminé. ¿Y cómo te darás cuenta de que cómo llegaste a eso? Por la gracia de Dios, por la fortaleza que solo Dios te da. ¿Cómo puedes no ser otra estadística más? ¿Cómo no darte por vencido? Hazlo por la fortaleza que Dios te da. Eso es la manera que lo haces. Ese es el tema de la Escritura. Sé fuerte y sé valiente, se le dijo a Josué. Constantemente se nos dice, sé fuerte en el Señor. No es por fuerza, sino por mi espíritu. Eso lo vemos una y otra vez en la Escritura. Es por la fortaleza que Dios únicamente da. Por eso la Escritura dice que cuando somos débiles, en Él somos fuertes. Otro oxímoron. Nuestros momentos más débiles son nuestros momentos más fuertes porque confiamos en el Señor. Regresen conmigo a Massachusetts. Vamos a Massachusetts. 29 de septiembre de 1770. Señor, tú estás más capacitado a ir a la cama que para predicar, dijo el señor Clarkson, un amigo de un evangelista llamado George Whitefield. En este señor, Whitefield, cansado después de muchos tours y sufriendo de asma, se dirigió a Massachusetts, donde estaba por predicar ese mañana. El señor Whitefield dijo, es cierto. Luego cerró sus ojos en oración. Él reconocía que las cosas estaban cerca.
y que debemos orar también de esta manera. Miren cómo lo hace. Y él cierra sus ojos y escuchen su oración. Señor Jesús, estoy cansado en tu obra, pero no de tu obra. Si no he aún terminado mi curso, déjame ir y hablar para ti una vez más en los campos, sellar tu verdad y déjame venir a casa y morir. Él lo hizo como estaba planeado. Pasó por Exeter, una congregación grande, se le pidió que pidiera, tenía 55 años. Y a menudo cuando estaba cansado se sentaba y su amigo el reverendo Smith congregaba a la gente. Solo una semana antes, Whitfield le había escrito a un amigo en Londres y le había dicho, el día de mi terminación va a venir. Está el tiempo otra vez. ¿Y qué pasó? Él habla, está débil. Le pusieron algo para que pudiera descansar. Pusieron como un barril para que descansara en él mientras hablaba. Y ahí estaba predicando, cansado. Y ahora, yo esperaré por la gracia, por la asistencia con mucha gracia de Dios, porque Él me asistirá una vez más para hablar en su nombre. Él dijo, increíblemente, por la gracia de Dios, el Señor lo fortaleció. Primero no podía predicar, no podía hablar, estaba muy cansado y predicó por 2 horas. Y predicó el texto, examínate para ver si estás en la fe. Y también habló de ir con Cristo. Luego estaba cansado, no se sienta bien, está muy cansado, le dan ánimo. A las 3 de la mañana, más tarde, para el final, su cuarto había terminado. Whitfield lo dejó en el campo. Él predicó por la fortaleza que Dios le dio esa última vez. A las 6 de la mañana su vida terminó. Él lo dio todo. Queremos servir a Jesucristo con todo de nuestra vida, para su gloria, para su honra. ¿Qué más dice 1 de Pedro 4, versículo 11? Para que en todo Dios sea glorificado mediante Jesucristo. Esa es la oración de Whitfield, quien pertenece a la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Si tú no lo haces por la fortaleza de Dios, te vas a quemar. Cuando su amigo le dijo a Whitfield, hubiera querido que no predicaras tanto. Él le dijo que hubiera preferido quemarse que no hacer realmente la misión que Dios le había encomendado. Él lo dejó en el campo. Él sabía lo que estaba por hacer. Quería hablar las palabras conforme a las palabras de Dios. El ejemplo último es Jesucristo. Quiero leer algunos textos para mostrar que Jesucristo hizo lo mismo y eso debemos hacer nosotros. Es el ejemplo último. Es nuestro mejor ejemplo. Sigue a Cristo. Sigue a Cristo. Déjalo pasado. No te envuelvas en el pecado. Marcos 10:45. El Hijo del Hombre vino para servir, no para ser servido y dar su vida en rescate por muchos. Marcos 14. Marcos 14:45. Habiendo llegado, inmediatamente se acercó a él diciendo, Rabí, y le besó.
56. Muchos daban falso testimonio contra él. 64 le condenaron. Le cubrieron el rostro, le dieron puñetazos. 65. Capítulo 15. Lo entregaron a Pilato. Lo cuestionaron. Versículo 13 del 15. Crucifícale, gritaron. Le gritaban aún más, crucifícale. Lo entregaron para ser crucificado. Versículo 16. Lo llevaron dentro del palacio. Lo siguieron golpeando. Lo escupieron, le tejieron una corona de espinas. Se burlaron de él. Versículo 20. Le pusieron sus ropas y le sacaron para crucificarle. Versículo 22. Le llevaron al lugar llamado Gólgota. Lo crucificaron. Y en el 29 dice, le injuriaban, se burlaban de él. En el 32 lo insultaron. Él dio su vida y el velo del templo se rasgó. En esta vida, su cuarto terminó. ¿Y qué le dijo a sus discípulos que lo seguían? ¿Qué nos dice a nosotros? Ve, ve, ve. Sirve. Sirve al Rey que regresará.